Hoy te voy a resumir de qué trata este drama chino, Estar Contigo, Be With You. No olvides suscribirte. Todo empieza con una dibujante de cómics de 24 años llamada Qin Yan. En su trabajo le piden una historia de amor, pero ella está especializada en el género de acción y la historia de amor que ella crea la hace muy violenta. A su jefa no le gustó para nada y le dice que si a poco nunca ha sentido cómo el corazón empieza a latir más rápido cuando ve a una persona especial. La chica nunca se ha enamorado y por eso no lo puede plasmar en un cómic. La jefa le dice que solo tiene un día para presentar algo innovador en el amor, si no ella y la chica serán despedidas. La chica pone manos a la obra, pero no se le ocurre nada. En eso aparece un perrito que está perdido. Ella lo lleva con su dueño y al ver al dueño puede sentir que su corazón empieza a latir más rápido. Y aún más cuando el perrito ve a una mariposa y hace que su dueño se tropiece y caiga encima de ella. Pero eso no fue todo. El perrito pasa por encima del dueño y eso hace que él le dé un beso a la chica. Su jefa le marca para decirle que no era un día, sino que tenía hasta las 5 de la tarde para entregar su propuesta. Así que ella se va para entregarle una propuesta a su jefa. A su jefa le gustó mucho esa propuesta, pero ella se basó en lo que le había pasado en las últimas horas. Ella no se quedó así, ella quería saber sobre ese chico, así que puso una publicación en internet que le dieran informes si alguien había visto a un perro con un hombre guapo. Le contestaron que sí, que lo vieron en una universidad. Ella va a dicha universidad, pero no conoce a nadie y pide ayuda a una chica que estaba tomando fotos. Ella le dice en qué salón se encuentra, pero mientras se lo decía, le deja caer en su bolsa una tarjeta de memoria, ya que la chica estaba siendo buscada por estar tomando fotos prohibidas. La chica va al salón y toma la clase. Puede identificar que ese profesor es el chico que ella había visto anteriormente y resultó ser un arquitecto. El profesor pone a prueba a todos sus alumnos con un reto, el cual es poder abrir un rompecabezas en forma de caja. Quien lo resuelva le podrá pedir lo que sea. Él sabe que nadie lo podrá resolver, pero se lleva la sorpresa al ver que la chica sí lo pudo resolver y le pide que vaya a su oficina. Le revisa sus apuntes y solo hay dibujos de él. La chica se percata que en su mochila hay una memoria que no es de ella. El profesor se la quita y también la revisa. Solo hay fotos de él. Él le dice que si ella es una acosadora o qué. Ella le dice que no. El profesor le dice que cómo pudo abrir la caja, ya que solo hay 3 métodos. Ella le dice que no aplicó ninguno de esos métodos. Su papá le enseñó, ya que él es un restaurador de arquitectura y tiene muchos de esos. La chica le dice al profesor que quiere ser su asistente por haber ganado. Él acepta y le dice que solo aguantará una semana con él. También le propone que si en una semana él puede recordar su nombre, ella seguirá siendo su asistente. La chica empieza a buscar varias formas para que él pueda recordar su nombre. Una de ellas fue cuando el profesor entra al salón para dar clase y ve a la chica escondida debajo del podio, mostrando su nombre. Y no fue la única forma, fueron muchas más. El profesor tenía que regresar a su empresa por 6 días, así que le dejó trabajo a su asistente. Ella lo hizo lo mejor que pudo y al regresar el profesor recibió muchos halagos de diferentes personas hacia la chica por todo lo que ella había hecho. Al profesor le molestó eso, en pocas palabras se puso celoso y le dijo que estaba reprobada, que había hecho demasiado solo para que él recordara su nombre. Pero en ese momento pasa una moto y los empapa de agua, así que regresaron a la escuela a cambiarse. Pero todo cambia cuando el abuelo los ve muy juntos. El abuelo pensó que ella era una alumna, así que le dice a su nieto que le conseguirá una cita a ciegas, al menos que tenga una novia. Él dijo que sí tenía una novia, refiriéndose a la chica, que ella era. Entonces el abuelo le dice, ¿cómo se llama? La chica no desaprovechó esa oportunidad y le dijo, tienes que saber cómo se llama tu novia. Al profesor no le quedó de otra que decir el nombre de la chica. Ella se puso muy feliz porque por fin pudo lograr que él dijera su nombre. Tiempo después le recomiendan a Qin Yan que vaya a ver a unos otakus para que le den consejos de qué es lo que ellos quieren ver en un cómic, pero se encontró con un chico que no tuvo compasión de ella y la trató muy mal. Luego ella quiso aplicar consejos sobre cómo conquistar a un hombre frío con el profesor, pero nada de lo que ella hizo funcionó.
Al contrario, la prima del profesor le dijo que ella no era una estudiante del colegio, que era una farsante. La chica renunció, dejó su credencial y una carta al profesor, donde le decía que lamentaba no haberle dicho que ella no era una alumna. Ella lo único que quería es estar cerca de él. Ahora su jefa le habla a la chica y le dice que tiene que entregar el cómic completo, que ya no puede esperar más. Entonces la chica día y noche se pone a realizar el cómic. Lo bueno es que recibe el apoyo de su roomie, que por cierto es el chico que la trató mal. El destino los juntó, ya que él estaba buscando un cuarto y lo encontró, que fue ahí con la chica. El profesor estaba teniendo problemas con su nueva asistente, ya que requería la presentación para el seminario. La asistente se da cuenta que el archivo está dañado y la única que tiene una copia es Kinian, así que la nueva asistente le pide su apoyo. Ella, a pesar de que tiene mucho trabajo y está enferma, decide ayudarla y lleva la presentación a la escuela. Se la entrega al profesor y se retira, pero en eso se empieza a marear y se cae. Cuando despierta está en un hospital. El profesor la llevó, le miente y le dice que el seminario se canceló por una falla eléctrica. Ella le pide disculpas por no haber dejado una copia. Él le dice que no tiene por qué disculparse, además valora lo que hizo. A pesar de que estaba enferma, decidió llevar la copia, así que él también tomó su propia decisión de llevarla al hospital. Como no fue de gravedad, los dos se retiran del hospital. Kinian se empezó a dar cuenta que realmente le estaba gustando el profesor, así que ni más ni menos se lo expresa cuando van en el autobús. El profesor le dice que no le interesa el amor, lo que la chica le contesta y le dice que le dé una oportunidad de conquistarlo, que no lo estará hostigando todo el tiempo. Él solo le dice que haga lo que quiera. Te preguntarás, ¿pero qué pasó con el trabajo que tenía que entregar? Ella fue a pedir disculpas a su jefa por no haberlo entregado a tiempo, pero ella le dijo que sí lo entregó en tiempo y forma. Fue 1 hora antes de lo estipulado. Ella se puso a pensar quién lo pudo haber entregado. Llegó a la conclusión de que su roomie envió el trabajo. Tiempo después la chica se percata que el profesor le dejó una tarjeta en su bolsa de su pantalón. Para ella fue como una señal de que el profesor quería que ella fuera a su trabajo. Así que fue a su trabajo, pero le dijeron que estaba en casa finalizando un proyecto. Ella decide ir y estando ahí se ofrece para ser su asistente en casa, en lo que él termina el proyecto. Al principio se negó el jefe, pero después terminó aceptándolo. Pero le dijo que en su casa hay 3 reglas muy importantes que se tienen que cumplir. Ella lo aceptó y puso manos a la obra. Realizó la limpieza, el desayuno, comida. Pero también le dijo a su roomie que si no quería trabajar para ella como un caricaturista, ya que la parte que él realizó la ayudó mucho y a su jefa le gustó demasiado. Al principio él no quiso aceptarlo porque él no cree que tenga un buen nivel, pero ella lo convence de que es un buen caricaturista. También lo está buscando la dueña que realizó un cómic popular. Lo fue a buscar a su trabajo en un café, pero le dijeron que ya había renunciado. Ahora no sabía cómo lo iba a encontrar. Kinian rompió una de las 3 reglas, entró a un cuarto que estaba prohibido entrar, todo porque en esa habitación se escuchó un teléfono. La prima del profesor le dijo que podía ser una de sus exnovias, así que ella entró. Cuando una vez la prima del arquitecto entró por accidente a esa habitación, él le dejó de hablar más de medio año. Más o menos es para que vean qué tan grave fue. La chica le pidió disculpas, pero el arquitecto la ignoró. Pasaron los días y él no le habló. La prima del arquitecto le habla y le dice que su primo se la ha pasado encerrado y el perrito está muy triste, no quiere comer, que vaya a verlos. La chica fue a verlos, pero el jefe le dice que qué hace ahí. Ella le dice que fue a cuidarlo porque tiene fiebre. Él le dice que por favor ya no se meta en más problemas. Eso quiso decir que la perdonaba y que no estaba enojado con ella, según ella. Ella lo cuidó durante todo el día y al día siguiente el arquitecto tenía la inauguración de la Casa del Pensamiento, pero antes de irse se tomó unas pastillas para la fiebre, pero no fue así, se tomó las que eran para el sueño. Durante el evento él se está sintiendo mal, más bien le está dando sueño. La chica le ayuda a salir de ahí y se ponen a descansar en una banca. Él le pide que le cuente algo para que no se duerma. Ella le empieza a contar sobre ella misma, pero él terminó durmiéndose. Más tarde, la chica también terminó durmiendo, que casi se dan un beso. En eso su roomie le habla para decirle que está en problemas, que se enfrentó a alguien. Ella le dice que está en el piso 3,
pero se fue la señal mientras estaban hablando. Uno fue al piso 3 y el otro al piso 1. La chica se encuentra con Lu. Ella fue la primera persona que confió en ella, le dio trabajo y juntas lanzaron un cómic, pero al final ella se lo adjudicó y dijo que ella había hecho todo. Lu pensó que ella había mandado al chico porque le tiene odio, así que le pide a los policías que se la lleven, pero en ese momento llega su jefe e impidió que se la llevara. Más tarde resultó que la persona que habla por teléfono a la habitación prohibida es su roomie de la chica. Él es el hermano del arquitecto. El chico tiene comunicación con la prima, pero ella lo delató un día, así que su hermano lo pudo encontrar. Ellos hablaron. El roomie le dijo a su hermano que necesitaba el registro familiar porque había conseguido un trabajo y se lo pedían. El hermano le preguntó de qué era el trabajo. Le dijo que era asistente de cómics. El hermano le dijo que si todavía seguía con eso, que eso era una pérdida de tiempo. Al parecer, eso fue el tema de su separación. Como hermanos, llegaron a la conclusión de que si el chico consigue ese trabajo por sus propios méritos, él no lo presionará para que regrese a la casa, pero si no lo consigue, él tendrá que regresar a casa. El chico fue a su nuevo trabajo, iba a conocer a su jefe. Estaba nervioso, pero se le quitaron los nervios cuando vio a su nuevo jefe. Era Lu. Él sabe que ella es una estafadora. Él no iba a ser el perrito faldero de nadie. Ella le dice que se disculpe por lo que le hizo la última vez, si es que quiere el trabajo. Él le dijo que no se disculpará y se retira. Al salir recordó lo que le prometió a su hermano, así que trató de huir, pero su hermano llegó a donde él estaba. El chico le dijo que él tiene palabra de hombre y lo va a cumplir. Mientras sube al auto recibe una llamada de la chica. Le dice que su proyecto está en tendencias, es el número 1, que ahora es un caricaturista profesional. Le pide que vaya a su empresa. Su hermano no lo deja ir, pero de una u otra forma él logra llegar a la empresa. Le dan la noticia que será parte del proyecto y que la chica dijo que él será su compañero. No solo será caricaturista, sino también escritor. Al siguiente día el arquitecto le dijo a la chica que lo llevara al trabajo en una bicicleta eléctrica. Eso porque en la noche anterior vio a su hermano con la chica en una bici eléctrica, pero a mitad del camino se quedaron parados porque se le acabó la batería a la bicicleta. La chica no le quedó de otra que pedalear. Llegando a la oficina todo el mundo se quedaba viendo al jefe. Ella le pregunta a su jefe que por qué se lo quedan viendo. Él dice no es a mí, sino a ti. Más tarde, Lu ve que el nuevo cómic está teniendo mucho éxito y quiere contratar a quien lo realizó. Va a la empresa MC. El jefe le dice que no se llevará a su escritora, pero si la convence, que se la lleve. Se la presenta y Lu se lleva la sorpresa al ver que es Kinian. La chica de ninguna manera aceptó. Lu no se quedó así y ahora busca al caricaturista. Pide que lo investiguen y lo contraten, pero ella por coincidencia se encuentra al chico que rechazó el trabajo. Él va a buscar a Kinian. Lu le dice que lo llevará. Él acepta y se sube al auto, pero en cuanto se sube le dice que no lo llevará. En eso el chico ve unos papeles que muestran que lo están investigando. El chico se quiere bajar, pero el cinturón se trabó, así que Lu le dice que lo llevará. Eso porque se dio cuenta que él es el caricaturista que está buscando, pero lo llevó a un lugar solitario y le dijo que se bajara de su auto. Él se baja molesto porque lo dejó botado en la nada. Pero metros más adelante el karma le llegó a Lu. Su auto se descompuso. Ahora los dos se quedaron solos en la nada. Él se alegró por lo que le pasó a la chica. Kinian y su jefe fueron a un viaje de negocios. Parte de la tarde estuvieron en junta, pero cuando finalizaron, la chica le dijo al jefe que fueran a un espectáculo de juegos artificiales en un parque de diversiones. El jefe le dijo que no, pero bajita la mano compró los boletos en línea. Fueron al parque y la chica se quería subir a todos los juegos, pero él no quería. Lo único que logró es que jugara en la máquina de peluches. A ese parque también llegaron Lu y el chico. La chica estaba muy cansada de los pies por llevar tacones. El chico le fue a conseguir unos curitas, luego vio una máquina de sandalias y le ganó unas sandalias para que se las pusiera. La chica le dijo que estaban muy feas, que no se las iba a poner, pero al final terminó poniéndoselas. Ambas parejas empiezan a vivir momentos bonitos y divertidos en ese parque.
se llegó el momento de los fuegos artificiales y ambas parejas hacen lo necesario para acercarse y ver los fuegos artificiales. Kinian y el jefe suben a la rueda de la fortuna. Estando arriba, el jefe le cuenta que tiene un hermano y también que ella le gusta y le da un beso. Pero justo en ese momento va llegando el chico con Lu y logra ver a su hermano dándole un beso a Kinian, que a él también le gusta. ¿Qué pasará con los hermanos que están enamorados de la misma chica? ¿Y qué hará la chica cuando se entere que ellos dos son hermanos? ¿Pero Lu terminará enamorándose de Jisiki? Todo eso y más veremos en la segunda parte del resumen. Recuerda suscribirte y activar las notificaciones. Nos vemos en un siguiente video.